Sus días de juventud ya pasaron, su cuerpo ya no es el mismo, y los sueños que alguna vez albergó parecen haberse desvanecido con el tiempo. Pero, en medio de su vida cotidiana, algo sorprendente sucede. Ella escucha una promesa tan increíble que la hace reír. No es una risa de alegría, sino de pura incredulidad. ¿Cómo alguien de su edad, sin fuerzas y sin esperanza, podría dar a luz a un hijo? Lo que esta mujer no sabía era que Dios, el que gobierna los cielos y la tierra. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Tenía otros planes para ella. Él estaba a punto de hacer lo imposible. Para entender cómo esta transformación milagrosa fue posible, necesitamos retroceder en el tiempo. Volver a la historia que la Biblia nos cuenta. ¿Quién era esta mujer y qué hizo que Dios la eligiera para manifestar su poder? Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, continuemos. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Abraham nació en la ciudad de Ur de los Caldeos, uno de los centros urbanos más antiguos y prósperos del mundo antiguo, ubicado en la región de Mesopotamia, donde hoy se encuentra el sur de Irak. La ciudad era conocida por su riqueza cultural, su posición estratégica para el comercio y, sobre todo, por ser un lugar dominado por la idolatría. Los caldeos eran un pueblo politeísta que adoraba a dioses relacionados con la naturaleza y los astros, como la luna y el sol, construyendo sigurats y templos dedicados a estas deidades. Fue en este entorno donde creció Abraham, rodeado de falsos dioses e ídolos que no tenían poder verdadero. A pesar de vivir en una sociedad inmersa en la idolatría, Abraham era diferente. No seguía los caminos de los caldeos y buscaba algo más allá de las imágenes de piedra y madera que sus contemporáneos adoraban. Esa diferencia en su vida llamó la atención del verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra, quien tenía planes mucho más grandes para Abraham de lo que él jamás pudo imaginar. Y fue en medio de su vida cotidiana que Dios se le reveló por primera vez, cambiando para siempre el curso de su historia y la historia de la humanidad. A los 75 años, Abraham recibió una orden directa de Dios que cambiaría completamente su vida, como se describe en el libro de Génesis, Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Esta fue la primera gran prueba de fe en la vida de Abraham. Debía dejar atrás todo lo que conocía, su tierra natal, sus posesiones, sus raíces familiares y su seguridad material, para seguir una dirección desconocida. La fe que Abraham demostró en ese momento no era una fe pequeña. Era una confianza absoluta en el Dios que acababa de revelarse de forma directa y personal. No tenía mapa, no sabía a dónde iba, pero confiaba en que el Dios que lo llamaba tenía un plan mayor. Junto con su esposa, Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes, Abraham partió de Harán, donde su familia se había establecido temporalmente después de dejar Ur, hacia la tierra prometida por Dios. Se dirigieron a Canaán, una región con habitantes diversos y ciudades-estado en desarrollo. El camino hasta allí estuvo lleno de desafíos e incertidumbres, pero Dios estuvo con Abraham en cada paso. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió la tierra hasta el lugar llamado Siquem.
un importante centro espiritual de la época, donde Dios se le apareció nuevamente y reafirmó su promesa declarando: «A tu descendencia daré esta tierra». Con esto, Abraham construyó un altar en Siquem para adorar al Señor y agradecer por su dirección y promesas. No se limitó a quedarse en Siquem, sino que continuó moviéndose, levantando sus tiendas en diferentes lugares, como Betel, donde también construyó un altar e invocó el nombre de Dios. Aunque Abraham había llegado a la tierra prometida, aún no tenía heredero, y Sarai, su esposa, seguía siendo estéril. Aún así, Abraham no dudó de las promesas divinas. Creía que el Dios que lo había llamado y lo había llevado hasta allí tenía el poder para cumplir todo lo que había dicho. Aunque Abraham estaba en la tierra prometida, la vida no estuvo exenta de dificultades. Una hambruna severa azotó la región de Canaán, lo que obligó a Abraham a buscar refugio temporal en Egipto, uno de los mayores imperios de la época, con una economía estable y abundantes recursos. Egipto, con su gran río Nilo, tenía suministros incluso en tiempos de escasez, y por eso Abraham decidió descender allí. Sin embargo, antes de entrar en Egipto, Abraham fue tomado por el miedo. Sabía que Sarai era una mujer de gran belleza. We all have that dream trip we've been wishing we could go on, but too often life, or usually price, gets in the way. That's why Priceline is here to help you turn your dream trip into reality. With up to 60% off hotels and up to 50% off flights, you can book everything you need for your next adventure. Don't just dream about that next trip. Book it with Priceline. Download the Priceline app or visit Priceline.com and book your next trip today. Go to your happy price, Priceline. ABC's David Muir, the most trusted anchor in America, the most watched anchor in America. Thank you for making World News Tonight with David Muir, the #1 newscast in America. Most trusted, most watched. David Muir on ABC. Belleza, incluso a su avanzada edad, y temió que los egipcios lo mataran para tomar a su esposa. Entonces, en un gesto de autopreservación, le pidió a Sarai que dijera a los egipcios que era su hermana y no su esposa, para que su vida fuera perdonada. Sarai accedió al plan, y tan pronto como llegaron a Egipto, su belleza fue notada. Fue llevada al palacio del faraón, y éste trató a Abraham con gran generosidad por causa de ella, dándole muchos regalos y enriqueciéndolo. Sin embargo, esta situación trajo grandes consecuencias. Dios envió plagas sobre la casa del faraón por causa de Sarai, revelando la verdad. El faraón, al descubrir que Sarai era la esposa de Abraham, se indignó y ordenó que ambos salieran de Egipto, pero les permitió llevarse todos los bienes que habían adquirido. Esta experiencia en Egipto mostró que, incluso en medio de los errores humanos, Dios estaba protegiendo a Abraham y su promesa de una gran descendencia. Abraham regresó a Canaán con más riquezas que cuando partió, y Dios continuó bendiciéndolo a pesar de las adversidades. Al regresar a Canaán, Abraham y su sobrino Lot, quien lo había acompañado desde el comienzo del viaje, comenzaron a enfrentar un nuevo tipo de desafío. La tierra ya no era suficiente para ambos. Sus rebaños y siervos se habían multiplicado y surgieron conflictos entre los pastores de Lot y los de Abraham. Ante esta situación, Abraham, con sabiduría, propuso una solución pacífica. Ofreció a Lot la libertad de elegir la parte de la tierra que deseara para sí, y Abraham tomaría la parte opuesta. Lot, observando la belleza y fertilidad de las llanuras del Jordán, eligió la región cercana a las ciudades de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham permaneció en las tierras de Canaán. Esta separación fue significativa, ya que mostró el carácter pacífico y generoso de Abraham. No le importaba renunciar a la mejor parte de la tierra, porque confiaba plenamente en que Dios continuaría bendiciéndolo y cumpliendo su promesa. Poco después de la separación de Lot, Dios se apareció nuevamente a Abraham, reafirmando y ampliando sus promesas.
le pidió a Abraham que mirara a su alrededor y observara toda la tierra que lo rodeaba, desde el norte hasta el sur, de este a oeste, y dijo, Biblia, Génesis capítulo 13, versículo 14. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, de manera que, si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también podrá contar tu descendencia. Dios no solo confirmó la promesa de la tierra, sino que también reiteró su intención de multiplicar la descendencia de Abraham de manera inconmensurable. Era una promesa impresionante, pero había un problema que seguía desafiando la fe de Abraham y Sarai. Aún no tenían hijos. Sarai, ya de edad avanzada, seguía siendo estéril y los años seguían pasando. En medio de esta incertidumbre, Dios decidió formalizar su pacto con Abraham. En una visión poderosa, Él instruyó a Abraham a preparar un sacrificio específico. Los animales debían ser partidos por la mitad y colocados en fila, creando un corredor entre ellos. Este era un rito antiguo que simbolizaba un pacto inviolable. Aquel que pasara entre los animales partidos asumía la responsabilidad de cumplir su parte del acuerdo, bajo pena de sufrir las consecuencias si rompía la alianza. Dios pasó entre las piezas de los animales en forma de una antorcha de fuego y una columna de humo, sellando su pacto con Abraham de manera definitiva. Reafirmó que su descendencia heredaría la tierra de Canaán y que, aunque enfrentarían dificultades y opresión en una tierra extranjera, una referencia a la futura esclavitud en Egipto, Dios los traería de vuelta a la tierra prometida con gran poder y riquezas. Los años pasaron y la promesa de Dios a Abraham seguía sin concretarse en el aspecto más importante, un hijo. La tierra de Canaán le había sido garantizada y Dios había multiplicado sus posesiones y lo había bendecido en muchos aspectos, pero el heredero prometido aún no había llegado. Abraham y Sarai estaban envejeciendo y la posibilidad de tener hijos de manera natural parecía cada vez más lejana. Sarai, profundamente angustiada por su esterilidad, comenzó a perder la esperanza de poder ser la madre de la descendencia prometida por Dios. Aunque era una mujer fiel y devota, el peso del tiempo y la ausencia de un hijo se convirtieron en una carga difícil de soportar. En su frustración, Sarai decidió tomar la situación en sus propias manos y sugirió una solución que, aunque culturalmente aceptable en ese tiempo, resultaría en problemas familiares y emocionales profundos. Desesperada por darle un hijo a Abraham, Sarai sugirió que él tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. En esa época, era común que una esposa estéril. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Ofreciera a una sierva para que pudiera engendrar hijos en su lugar. Sarai esperaba que, a través de Agar, la promesa de Dios se cumpliera y que, de alguna manera, el hijo nacido de esa unión pudiera ser considerado suyo. Abraham, ya con 85 años, aceptó el plan de Sarai. Agar fue dada a él como esposa y pronto concibió un hijo.
Sin embargo, lo que Sarai esperaba que trajera alivio y alegría, rápidamente se convirtió en una fuente de conflicto y dolor. Agar, al darse cuenta de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora Sarai. Ese desprecio hirió profundamente a Sarai, quien ya cargaba con el peso de su esterilidad y ahora enfrentaba el desdén de su propia sierva. La situación se volvió insostenible y Sarai, en su amargura, culpó a Abraham por lo que estaba sucediendo. Génesis capítulo 15. Versículo 16. Sarai dijo a Abraham: «Sobre ti recaiga la ofensa que me han hecho. Yo puse a mi sierva en tus brazos, pero desde que ella vio que había concebido, me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abraham, deseando mantener la paz en su hogar, le dio a Sarai total libertad para tratar a Agar como mejor le pareciera. Sarai entonces trató a Agar con tal severidad que la sierva huyó al desierto, buscando escapar del duro trato que estaba recibiendo. Sola y desamparada en el desierto, Agar fue encontrada por un ángel del Señor junto a una fuente de agua en el camino de Shur. El ángel la consoló y la animó a regresar con Sarai, prometiéndole que su hijo sería el progenitor de una gran nación. El ángel declaró: «Multiplicaré en gran manera tu descendencia, de modo que no podrá ser contada, de tan numerosa que será». Y le dijo el ángel del Señor: «He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción». El nombre Ismael significa Dios escucha, simbolizando el hecho de que Dios había oído el clamor de Agar en su desesperación. El ángel también le dijo que Ismael sería un hombre fuerte e independiente, pero que viviría en conflicto con sus hermanos y con otros a su alrededor. Con estas palabras de aliento, Agar regresó a la casa de Abraham y Sarai. Poco tiempo después, dio a luz a su hijo, y Abraham le puso por nombre Ismael, tal como había sido instruido por el ángel. En ese momento, Abraham tenía 86 años. Durante los años que siguieron, Dios permaneció en silencio sobre la promesa de un hijo con Sarai. Ismael creció bajo el cuidado de Abraham y se convirtió en un joven fuerte y decidido. Para Abraham, aunque sabía que Ismael no era el heredero prometido, amaba a su hijo y creía que tal vez Dios cumpliría sus promesas a través de él. El nacimiento de Ismael trajo un alivio temporal para Abraham y Sarai, pero al mismo tiempo el silencio de Dios sobre la promesa original pesaba sobre ellos. Ambos envejecían y la posibilidad de tener un hijo natural parecía cada vez más lejana. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios finalmente rompió el silencio y se le apareció nuevamente para renovar y aclarar su promesa. Esta vez el mensaje de Dios fue claro. El heredero de la promesa no sería Ismael, sino un hijo que Sarai, ahora con 89 años, daría a luz. Durante esta revelación, Dios hizo un cambio significativo en la vida de Abraham y Sarai, cambiando sus nombres para simbolizar el cumplimiento inminente de sus promesas. Abraham pasó a llamarse Abraham, que significa padre de multitudes, y Sarai pasó a llamarse Sara, que significa princesa, porque de ella vendrían reyes y naciones. Génesis capítulo 17, versículo 5. No se llamará más tu nombre Abram, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo extraordinariamente, y de ti haré naciones, y reyes procederán de ti. Dios reiteró la promesa de que Abraham sería el padre de una gran nación y que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Sin embargo, la promesa de un heredero específico estaba a punto de cumplirse, y ese heredero no sería Ismael, sino un hijo que Abraham tendría con Sara. Abraham, sorprendido e incrédulo ante la idea de que él y Sara pudieran tener un hijo a una edad tan avanzada, rió en su corazón y dijo a Dios: ¿acaso a un hombre de 100 años le nacerá un hijo?
y Sara, con 90 años, dará a luz. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que viva Ismael delante de ti. Abraham amaba a Ismael y le pidió a Dios que lo bendijera y lo reconociera como el heredero de la promesa. Sin embargo, Dios respondió con claridad: en verdad, Sara, tu mujer, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, y con él estableceré mi pacto, un pacto perpetuo para su descendencia después de él. Así, Dios... Kids. They grow up so fast. One day they're taking their first steps, and the next, they don't fit into the tiny sneakers they took them in. You blink your eyes and their princess dress is 2 sizes too small, and their dinosaur backpack isn't cool anymore. But don't cry because they're growing up. Smile, because you can profit off of it. For real, there are a bunch of parents on Depop looking for the stuff your kid just grew out of. Download Depop to start selling. TaxAct knows filing taxes can be confusing, so we have live experts on hand who can help answer any questions you may have. Questions like, can I claim my SUV as my home office if I answer work emails in my car? If I adopted 12 dogs this year, can I list them as dependents? And, am I doing this right, or am I doing this very, very wrong? Our experts have the answers to those questions and many others. TaxAct. Let's get them over with. Nos dejó claro que el hijo de la promesa sería Isaac, y no Ismael. No obstante, Dios también prometió que bendeciría a Ismael, haciéndolo una gran nación, pero el pacto perpetuo y las promesas divinas se cumplirían a través de Isaac. Después de la renovación del pacto y la promesa de que Sara, ahora con 90 años, daría a luz al heredero prometido, los días siguieron pasando. Abraham permaneció firme en su fe, aunque aún albergaba dudas en su corazón. Ya había aprendido, a lo largo de muchos años, que Dios cumplía sus promesas, aunque no de la manera en que los seres humanos lo esperaban. Sin embargo, Sara estaba en una posición diferente. La promesa de un hijo parecía cada vez más imposible. Para ella, el hecho de tener 90 años y nunca haber dado a luz era un peso emocional inmenso. Al mismo tiempo, había visto a Dios proteger a su familia, enriquecer sus bienes y bendecirlos a lo largo del viaje, pero dar a luz a esa edad parecía tan fuera de su alcance que era difícil siquiera concebir la idea. Fue en este contexto que ocurrió uno de los eventos más destacados en la vida de Abraham y Sara: la visita de 3 extraños que traerían consigo un mensaje divino. En un día caluroso, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en los encinares de Mamré. Era un momento de descanso cuando, de repente, vio a 3 hombres acercándose. Reconociendo algo especial en ellos, Abraham rápidamente se levantó y los recibió con hospitalidad. Se postró ante ellos y les ofreció agua para que se lavaran los pies y comida para que se alimentaran, diciendo: Mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo de tu siervo. Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y descansad bajo este árbol, y os traeré un bocado de pan para que confortéis vuestro corazón. Después seguiréis adelante, pues por esto habéis pasado junto a vuestro siervo. Los hombres aceptaron la oferta de Abraham, y él, con gran urgencia, fue hacia Sara y le pidió que preparara panes finos. También corrió hacia su rebaño, eligió un becerro tierno y bueno y lo entregó a un siervo para que lo preparara. Abraham sirvió a los visitantes con leche, cuajada y carne, y se mantuvo de pie cerca de ellos mientras comían. Aunque Abraham aún no lo sabía, estos 3 hombres eran mensajeros divinos. Uno de ellos, que era el mismo Señor, pronto revelaría el verdadero propósito de su visita: anunciar el cumplimiento inminente de la promesa de Dios. Después de la comida, uno de los hombres preguntó a Abraham: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Abraham respondió que ella estaba dentro de la tienda. El hombre entonces hizo un anuncio que cambiaría para siempre la vida de Abraham y Sara.
de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y se llamará Isaac. La promesa de Dios estaba finalmente a punto de cumplirse. Sin embargo, Sara, que estaba escuchando la conversación detrás de la puerta de la tienda, no pudo contener sus emociones ante esta noticia. La idea de que ella, a los 90 años, pudiera dar a luz a un hijo no solo parecía improbable, sino totalmente imposible. Se rió en su corazón, diciendo para sí misma: «Después de vieja, tendré placer siendo también viejo mi señor». La risa de Sara no pasó desapercibida por el Señor. Él sabía lo que estaba pasando en su corazón y sin que ella dijera una palabra, el Señor le preguntó a Abraham. Génesis, capítulo 18, versículo 13. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que daré a luz siendo ya vieja? ¿Hay algo difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara, temerosa de haber sido descubierta, negó que se hubiera reído, pero el Señor respondió enfáticamente: «No, sino que te reíste». Este breve intercambio de palabras fue crucial para mostrar la tensión emocional que Sara estaba viviendo. Ella había esperado tanto tiempo, sufrido con su esterilidad y presenciado el nacimiento de Ismael a través de Agar. Ahora, a los 90 años, estaba siendo confrontada con una promesa que, a los ojos humanos, era inverosímil. Y sin embargo, Dios reafirmó que Él era capaz de hacer lo imposible. Después de la visita de los 3 hombres, Abraham y Sara permanecieron en Canaán, viviendo sus vidas cotidianas, pero ahora con una renovada expectativa. La risa de incredulidad de Sara pronto se transformaría en una risa de alegría. Durante ese tiempo, Abraham continuó intercediendo por su familia y por las personas a su alrededor. Poco después de la Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Partida de los 3 hombres, Dios reveló a Abraham que estaba a punto de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su extrema maldad. Abraham intercedió intensamente por esas ciudades, especialmente por su sobrino Lot, que vivía en Sodoma. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios escuchó la intercesión de Abraham y salvó a Lot y su familia, sacándolos de la ciudad antes de la catástrofe. Esta intercesión de Abraham demostró su renovada confianza en Dios y su convicción de que el Señor era tanto justo como misericordioso. Al mismo tiempo, fue un recordatorio de que el Dios que prometió un hijo también era el Dios que juzgaba el pecado con justicia, pero siempre preservaba a los que le eran fieles. En el tiempo señalado, conforme a la palabra del Señor, lo imposible sucedió. Sara concibió un hijo, incluso a su avanzada edad. La risa de incredulidad que había escapado de sus labios meses antes, ahora se transformó en una risa de pura alegría y gratitud. El hijo que ella y Abraham habían esperado durante tantos años, finalmente estaba en sus brazos. Abraham le dio al niño el nombre de Isaac, conforme a la instrucción de Dios. Isaac, que significa risa, simbolizaba el recorrido de fe que Abraham y Sara habían seguido y la transformación de sus dudas en una fe concreta, como está descrito en la palabra de Dios. El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como lo había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo determinado del que Dios le había hablado. Y Abraham puso por nombre Isaac a su hijo que le nació, que Sara le dio. Con el nacimiento de Isaac,
Dios demostró su fidelidad y poder. Había prometido un hijo a Abraham y Sara, y esa promesa se cumplió de manera sobrenatural, probando que no hay nada imposible para Dios. Sara, que antes se había reído con incredulidad, ahora reía de alegría y dijo: Dios me ha hecho reír, y todo aquel que lo escuche reirá conmigo. El nacimiento de Isaac trajo una nueva fase a la vida de Abraham y Sara. Ya estaban en edad avanzada, pero ahora tenían en sus brazos al hijo de la promesa, aquel a través del cual se establecería la gran nación. Isaac creció sano y fuerte, y Abraham y Sara lo cuidaron con gran amor y devoción. Sin embargo, la presencia de Isaac trajo tensiones en la relación familiar, especialmente en lo que respecta a Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Ismael, que ya era un adolescente, comenzó a mostrar señales de resentimiento hacia Isaac, lo que se manifestó en burlas y provocaciones. Durante la fiesta del destete de Isaac, Sara observó a Ismael jugando de manera irrespetuosa con Isaac, lo que la irritó profundamente. Entonces pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael de su hogar para garantizar que Isaac fuera el único heredero legítimo. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero junto con Isaac, mi hijo. Abraham se sintió profundamente angustiado por esta petición, ya que amaba a Ismael. Sin embargo, Dios intervino y le dijo a Abraham que siguiera el consejo de Sara, asegurándole que Ismael también sería bendecido y se convertiría en una gran nación, pero que el pacto y la promesa divina se cumplirían a través de Isaac. Con el corazón pesado, Abraham preparó provisiones para Agar e Ismael y los envió al desierto de Beerseba. El viaje de Agar e Ismael por el desierto fue arduo. Sin suficiente agua, pronto enfrentaron la deshidratación y la desesperación. Agar, creyendo que su hijo moriría, colocó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó para no verlo sufrir. Mientras lloraba y clamaba a Dios, algo extraordinario sucedió. Dios escuchó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho desde donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque haré de él una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar y le mostró un pozo de agua, permitiendo que ella e Ismael sobrevivieran. Ismael creció en el desierto y se convirtió en un excelente arquero, viviendo en la región de Parán y más tarde casándose con una mujer egipcia. Así, la promesa de Dios sobre Ismael se cumplió. Él también se convirtió en el padre de una gran nación, pero el pacto divino seguiría centrado en Isaac. Mientras Ismael vivía en el desierto, Isaac crecía bajo los cuidados amorosos de sus padres. Abraham y Sara finalmente estaban viviendo el cumplimiento de la promesa de Dios, y la alegría de tener un heredero llenaba sus corazones de esperanza. Ahora que conocemos esta historia de fe y milagros, quiero dejarte un capítulo y versículo de la Biblia para que reflexiones.